Podríamos decir que el pico máximo de esta epidemia, o por lo menos hasta lo que hemos vivido hasta este momento, habrá sido en el mes de julio. En el mes de julio, todo julio, finales de junio, principios de julio y prácticamente todo julio, es donde vimos más casos, más cuadros clínicos sugestivos de coronavirus. Desafortunadamente no teníamos pruebas en ese momento para poderlo confirmar, entonces todos quedaban como una sospecha de coronavirus. Y también, al igual que otros municipios de todo el país, se dio una alza en los casos de fallecimientos tanto comunitarios o intrahospitalarios, que nos tocaba como unidad comunitaria de salud familiar, a través del inspector de saneamiento ambiental, ir y hacer las inhumaciones de estos pacientes fallecidos, ¿verdad? Entonces ahorita podemos decir que el pico máximo ya lo pasamos y que ahorita la tendencia, al igual que el resto del país, es a la baja, en cuanto a los casos sospechosos de coronavirus, y también en cuanto a las infecciones respiratorias agudas podemos ver que están disminuyendo. Si bien es cierto que la afluencia de pacientes todavía no es grande en el establecimiento, porque todavía hay ciertas medidas de precaución, ciertas medidas de prevención a nivel comunitario de que no vengan a exponerse si no es necesario, todavía no hemos tenido una alza nuevamente de infecciones respiratorias agudas. Empezamos a detectar casos, por lo menos de forma oficial, un poco más tarde que otros municipios, inclusive de La Libertad. Cuando el gobierno empezó a dar datos oficiales de los casos positivos, San José Villanueva fue casi de los últimos en La Libertad en aparecer casos positivos de coronavirus. Pero al igual que la tendencia nacional, una vez que se propagaron los casos, al igual que otros municipios del departamento, que somos municipios habitación prácticamente, donde mucha gente todavía iba a trabajar a algunos lugares, pues obviamente era cuestión de tiempo para que nos viniera y nos pegara el virus. Pues yo siento que siempre va a haber discrepancia en los datos, porque las pruebas solamente las maneja el gobierno, las maneja el nivel central. Yo no tengo aquí disponibilidad de tomarles pruebas a muchas personas. Y muchos de los datos que se recabaron en el cerco epidemiológico inteligente fue a través de encuestas. A través de encuestas en donde quizás se pudo decidir o dilucidar que sí ha tenido síntomas que puedan sugerir que tuvo coronavirus, pero la única prueba confirmatoria es la que se hace a través del hisopado nasofaríngeo, que es donde determina si efectivamente en ese momento tenemos la enfermedad activa o no. Después están las pruebas de anticuerpos, que puede decidir si las tenemos los anticuerpos, la IgM activa, está positiva, es que tenemos la enfermedad activa, o la IgG positiva es que ya tenemos memoria del coronavirus y nos dio coronavirus. Pero son los dos tipos de pruebas, pero si nosotros no tenemos una apertura a esas pruebas, a esa indicación de pruebas, yo digo que siempre va a haber discrepancia entre los datos que se pudieron recabar y los datos oficiales. Acordémonos que pruebas del gobierno se toman en todos lados, a nivel todos los días, y así como en las pruebas que tomamos aquí en San José Villanueva, no todas fueron de San José Villanueva, habían gente de otros municipios, habían gente de la PNC, maestros, otro personal que venía, que vive en otros municipios. Pues de igual manera, los casos detectados de San José Villanueva se pueden estar detectando en otros lugares en donde se estén haciendo pruebas. Desde que comenzó el cerco epidemiológico inteligente, nos incorporamos a las reuniones con el doctor Picardo. Él nos explicó en qué iba a consistir, siempre con el apoyo incondicional del alcalde Alexis Guzmán, y nosotros sumando pues la experiencia que teníamos aquí en el municipio en cuanto a las atenciones de salud. Pero fue muy bueno en el sentido de que no fue un cerco físico del municipio. Al principio mucha gente pensaba que iba a haber un cerco físico, que nadie entraba, nadie salía del municipio, porque eso es a lo que llama la atención cuando uno dice un cerco, ¿no? Pero al presentar lo que él nos expuso fue muy prudente, muy interesante el proyecto que ellos tenían en mente, y a lo cual nosotros accedimos pues a apoyarlo en todo lo que nosotros pudiéramos, porque se basaba principalmente en la prevención, en llevar y concientizar más aún a las comunidades, sobre todo a las comunidades que tengan mayor riesgo o que tenían mayor riesgo dado los casos de encuestas epidemiológicas o de casos que nosotros mismos le reportábamos al doctor Picardo. Esto hacía ver como una especie de semáforo en las comunidades, de cuál estaba en rojo, cuál estaba en amarillo y cuál podía estar en verde. En los puestos del municipio, en los locales municipales donde la gente había más
afluencia de pacientes, también ahí fue muy incisivo el abordaje a través de este cerco epidemiológico inteligente en fortalecer las medidas de prevención. Por lo tanto, yo creo que la disminución que hemos tenido también aquí en el municipio, podemos decir que gran parte de ese éxito puede ser por las medidas preventivas que se tomaron, la insistencia de parte de la alcaldía, la entrega de los kits domiciliares de prevención del coronavirus, la insistencia en que los locales con más afluencia de gente pudieran fortalecer sus medidas de prevención. Todo eso abona definitivamente a que la gente vaya cambiando su forma de pensar, que vaya cambiando la forma de proceder en estos nuevos tiempos en donde ya nos tenemos que acostumbrar a que tenemos que fortalecer estas medidas. La primera etapa de la pandemia aquí en el país fue muy difícil porque aún mucha gente no creía la gravedad de la pandemia. No creería verdaderamente, al igual que en otros países se dio, la cantidad de fallecidos que pudieran haber habido. Pero fue cuando se detectaron los primeros fallecidos de San José Villanueva, y yo siento que la gente empezó a entender la gravedad y la seriedad de ir y exponerse y exponer a sus familias al salir de sus casas, al no utilizar las medidas preventivas, al no lavarse las manos, no utilizar alcohol gel, no desinfectar los insumos que llevaba a la casa. Y fue en ese momento en donde la gente comenzó a ver que sí habían fallecidos ya en San José Villanueva, que empezamos a ver ese nivel de conciencia como para frenar esta epidemia. Yo siento que el paso extra lo va a determinar la cantidad de casos que puedan venir a partir del momento que se aperture todo. Estamos muy cerca, aparentemente, ya de que se abra toda la economía, que se abra todo, que sería el 24 de agosto si no hay un arreglo. No me quiero meter en eso, pero aparentemente el 24 de agosto vamos a tener una vida ya cotidiana como normalmente era antes de la pandemia. Entonces, si esto se abre el 24 de agosto, esperaríamos que en unas 2 semanas, que es el periodo más o menos que le dan epidemiológicamente para que haya una incubación, propagación, maduración del virus y se pueda reproducir y de los síntomas, podríamos estar pensando que a los 10 días de septiembre más o menos, ¿verdad?, podamos ver una alza de casos, y esa va a ser la pauta para incrementar medidas de distanciamiento, incrementar medidas de restricción de movilidad del ciudadano. No lo sabemos todavía, pero si la gente ha aprendido algo de lo que hemos vivido en El Salvador en todos estos 4 meses, deberíamos de tener la conciencia como para cuidarnos, protegernos, usar mascarilla. Yo sé que hay mucha gente a la que ya le dio, mucha gente a la que le dio y que nunca consultó, le dio asintomático, le dio con síntomas muy leves y que probablemente ya tengan ellos algún grado de inmunidad ya contra el virus, del coronavirus. Pero es algo que nunca lo sabemos, por lo tanto, esas personas que aunque sepan que les pudo haber dado o que lo pasaron con síntomas muy suaves, tienen que seguirse protegiendo, tienen que seguir guardando las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Sí. Entonces yo siento que no es un momento de aflojar, al contrario, es un momento de reforzar las medidas preventivas, de volver a hacer concientizar a la gente de que ahorita el momento de que van a salir a trabajar, que van a salir a lugares donde hay más aglomeraciones de personas, es con más razón que tienen que tener ya la educación y conciencia que se ha aprendido en estos meses como para guardar ese distanciamiento social.